que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que había estado paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Acompáñenme orando, por favor. Padre Celestial, es bueno poder estar en tu presencia el día de hoy congregados y poder seguir aprendiendo de tu palabra en el capítulo de Lucas 5. Señor, queremos aprender de estos hombres que amaban a su amigo y le llevaron a los pies de Cristo. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de amigos. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy día quiero hablar un poco acerca de nuestros amigos. De nuestros amigos. Quizás no es el enfoque que tú pensarías en este texto. Y es verdad que yo siento que aquí lo central es Jesús. Y siempre lo es en la Biblia, ¿no? Cómo Él en este texto muestra que es, como les mencionaba la mañana, más que un simple maestro. Sino que Él puede perdonar pecados porque Él es el Hijo del Hombre. Porque Él es el Hijo de Dios. Y porque Él tiene autoridad sobre los pecados. Entonces, mostrando cómo el milagro más importante que sucedió ese día no fue que una persona paralítica caminara, sino que un pecador había sido perdonado de sus pecados porque había tenido fe en Jesús. Ese fue el gran milagro. Sin embargo, hay algo que me gusta mucho de esta historia, y es de que este hombre paralítico fue llevado por sus amigos. Como mencionaba en la mañana, era común que Jesús fuera seguido por multitudes que querían escuchar de él. En este caso había también maestros de la ley, había fariseos, personas que claramente tenían dudas de Jesús. Ellos ya no solo estaban para escuchar las enseñanzas de Dios como los que vimos en la mañana, sino que ellos siempre, como nosotros vemos, buscaban ocasiones para hacer caer a Jesús, quizás algún error, o querían colocar en duda y desprestigiar lo que Jesús enseñaba, y por eso le seguían. Y en esta ocasión se nos dice que estaban dentro de una casa, pero no había manera en la que ellos pudieran entrar a la casa porque estaba lleno de personas. Dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Y qué es lo que ellos deciden hacer? Ellos deciden tomar en este caso al paralítico, y deciden subirlo al tejado y descenderlo desde el techo para poder dejarlo enfrente de Jesús. A mí siempre me ha llamado la atención porque nos dice, y lo vemos claramente, de que sin duda que el hombre tenía fe en él, el hombre paralítico, pero también las personas que le llevaron. Eran personas que creían tanto en Jesús que dijeron: tenemos que llevar a este hombre a Jesús, porque solo Él le puede sanar. Y es por eso que Jesús dice, la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Es decir, que todos quienes llevaron a ese hombre tenían fe en Jesús. Y yo pensaba un poco en nuestras amistades y con las personas de las que nos estamos rodeando. Y yo me hacía la pregunta, primero, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿O con qué criterio nosotros escogemos amigos? Es una buena pregunta. Si yo les preguntara con qué criterio se escogen amigos, probablemente dirían cosas como, si tenemos gustos en común. Es algo muy lógico, ¿no? Hace poco era la fiesta de revelación de género del hijo de un amigo de la universidad. Y había otros amigos de él que yo no conocía. Y uno de ellos se puso a conversar conmigo. Y teníamos muchos gustos en común. Habíamos visto series similares y en general teníamos gustos muy parecidos. Y en ese sentido que empezamos a congeniar de manera más fácil que quizás con alguien que no conozco.
Si yo, por ejemplo, coloco a alguien muy colocolino, con alguien muy colocolino que no se conocen, y se ponen a conversar, probablemente se van a llevar bien bastante rápido. En cuanto lleguen a ese tema, va a ser como, ¿tú eres del Colo? Sí, yo también. Ah, buena, eres del Colo. Probablemente así sea. Y es normal, es algo natural. ¿Qué otro criterio podemos pensar que podría ser para que alguien sea nuestro amigo? Quizás la personalidad que tienen, quizás si su personalidad de alguna u otra manera es compatible con la mía, quizás a ti te gusta conocer y relacionarte con personas que son extrovertidas, quizás tú estás pensando, no, a mí en realidad me quedan mejor las personas que no son tan buenas para hablar, que son más tranquilitas, de perfil más bajo. Puede ser. Quizás no es solo la personalidad, a veces incluso algunas personas buscan amistades según su estatus socioeconómico, según su género, según su ideología política, y quizás tú puedes empezar a tomar un montón de categorías con las que tú clasificarías a lo que uno define un buen amigo, a lo que tú dirías, si esta persona si cumple con estos parámetros es un buen amigo. Y quizás no todas esas cosas son malas. Obviamente si yo digo, yo solo me llevo con las personas que ganen de tanto hacia arriba, probablemente eso sí está mal, porque estaría haciendo acepción de personas. Pero si yo digo, me llevo bien con estas personas porque tenemos gustos similares, no hay algo necesariamente malo en eso. Ahora, ¿cuál debería ser el criterio que un hijo de Dios tiene para escoger un amigo? Esa es una pregunta diferente. Ya no solo que el mundo considera normal o qué es lo natural a la hora de conocer personas, qué es lo que la Biblia dice que yo debo considerar como un criterio para escoger amigos. Bueno, yo veo en la historia de esta persona que un criterio que nosotros podemos extraer implícitamente es alguien que nos acerca a Cristo. Porque estos hombres, teniendo a este conocido o amigo paralítico, preocupados por él, le llevaron a Jesús. Ellos físicamente acercaron al paralítico a Cristo. Y ahora Jesús no está presente físicamente como un hombre hoy, pero sí podemos escoger amigos que de alguna u otra manera nos están acercando a Jesús. Quizás tú ya tienes ese principio o esa categoría dentro de tus checklists de quién debe ser tu amigo. Probablemente está ahí, quizás está ahí. La pregunta es, ¿qué tan importante es, no? Por ejemplo, yo pensaba como un ejemplo en cuando tú trabajas en el servicio con cosas públicas y a lo mejor estás trabajando con licitaciones, te piden requisitos y algunas tienen más puntos que otros. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? Es decir, quizás no es cristiano, de hecho odia a Cristo, pero escuchamos la misma música y nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo humor, somos de la misma zona, entonces da lo mismo que odia a Jesús. ¿Cuál es? Primero, tenemos ese criterio en primer lugar de que alguien nos acerque a Jesús, pero también qué tan importante es a la hora de escoger amigos. Y ahora tú te podrías preguntar, ¿pero realmente importa con quién me junto? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Cada vez que leo este versículo, me acuerdo del pastor Jorge Veloz. Decía que este era el versículo que la hermana Carly usaba para definirlo a él antes de que se casaran. 1 Corintios 15, el versículo 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así hablaba, ¿se acuerdan? Yo no sé si, yo creo que lo dijo desde el púlpito, pero si no, lo acabo de revelar. No, así lo había dicho desde el púlpito. Y obviando lo humorístico, ¿no? Esto es serio. Nos está diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos está diciendo este versículo de que si tú haces malas cosas vas a empezar a practicar o a dejar de practicar las buenas cosas. Dice que solo las malas conversaciones son capaces de corromper las buenas costumbres. Es decir, no necesitas estar haciendo algo necesariamente malo, simplemente tienes que estar invirtiendo tiempo en conversaciones negativas y eso va a ser suficiente para que dejes de hacer las cosas que están bien. Lo cual nos muestra de que efectivamente el tiempo que pasamos con otras personas, incluso las cosas que conversamos con ellos, de alguna u otra manera afectan negativamente a nuestra conducta cristiana. Entonces no solo se trata de lo que hacemos, porque quizás tú podrías decir, bueno, sí, tengo este tipo de juntas y este tipo de amigos, pero yo no hago las cosas que ellos hacen. Y está bien que no hagan las cosas que ellos hacen. Pero si tienes conversaciones que tú podrías decir efectivamente son malas,
Y ahí es donde yo apelaría a tu conciencia, y si eres salvo, al Espíritu Santo, a que tú, siendo completamente honesto, digas, esta conversación es buena, y quizás vas a decir, no, realmente no. Entonces, ese tipo de conversaciones que estás teniendo van a corromper tus buenas costumbres. Hasta el punto en el que de repente vas a hacer cosas que tú dirías, jamás pensé que iba a hacer esto. Y eso que nunca hice las cosas que ellos hacían, pero las conversabas y las platicabas y dabas lugar a conversaciones que sabías que no tenías que tener. Entonces, cuando nuestro criterio es escoger a amigos que nos acercan a Jesús, rodearnos de personas que de alguna u otra manera nos acercan más a Cristo, entonces este tipo de conversaciones van a tener menos lugar. No vas a conversar, no vas a tener malas conversaciones si te empiezas a juntar más con personas de la iglesia o personas que expresamente aman a Jesús. De hecho, la Biblia enseña lo contrario, que un buen amigo, en vez de derribarte, te va a edificar. Acompáñenme a Proverbios 27, versículo 17. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sabes qué? ¿Cómo afilas un cuchillo? Con otro metal, o si no, con algo más que lo desgaste. Pero aquí nos está diciendo de que el hierro, para poder afilarlo, para poder hacerlo más preciso y que sea útil, ¿con qué se afila? Con hierro. Entonces, un buen amigo nos va a llevar y acercar más a Jesús. Entonces, dentro de esa lista o categoría de qué me hace o qué hace alguien un buen amigo, tú podrías empezar a incluir cosas como él ama a Cristo, él o ella aman a Cristo, obedece a Dios. Sería alguien que si yo estoy en error, me corregiría con amor. O diría, no, déjalo, son sus decisiones. O me diría, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú estás haciendo no está bien. Y te lo digo con mucho respeto, te lo digo con mucho amor, pero la Biblia dice que lo que tú vas a hacer, o lo que tú dijiste, o lo que tú hiciste, no está bien. Y es lo suficientemente valiente de poder decirte las cosas de frente. Es alguien que quiere verte crecer. ¿Cuántas amistades hay que quizás parecen positivas, pero son personas que en realidad quieren nuestro mal, quieren hacernos daño? Entonces, si nosotros volvemos a la historia de Lucas capítulo 5, vemos de que ellos realmente estaban preocupados por este hombre paralítico, porque dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Entonces ellos tenían a este amigo paralítico. Yo no sé cuántos hombres eran. Yo me imagino 4, porque si el lecho era rectangular, me imagino uno en cada esquina. Quizás eran 3, quizás eran 5. El punto es de que eran varios. Y yo no sé si alguna vez has cargado a alguien que está tirado como un saco de papas. Es decir, que no se puede mover. No es fácil. No es fácil levantar a una persona adulta. Entonces ellos realmente le querían. Estaban haciendo ese esfuerzo porque querían que él fuera sanado por Jesús y creían en él, creían en Jesús. Y se vieron enfrentados a un obstáculo. La casa estaba tan llena que no podían entrar, dice, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Entonces ahí quizás uno podría detenerse y decir hasta ahí nomás, ¿no? Porque ya, lo intentamos, ahí no va a decir que lo intentamos, pero ellos fueron más allá de eso. Subieron al paralítico al techo y le descendieron enfrente de Jesús. Ellos realmente amaban a ese hombre y podemos ver de que estaban preocupados por él. El amor, recordemos, siempre se demuestra con acciones, con sacrificio, con actos de servicio, no con palabras necesariamente. Entonces ellos demostraron el amor y se preocupaban de las necesidades. Un buen amigo va a estar presente para ti y va a hacer que tu caminar con Cristo sea más sencillo, no lo va a entorpecer. Si alguien de alguna u otra manera tú te puedes dar cuenta que influencia negativamente tu vida espiritual, no es un buen amigo. La Biblia dice en Proverbios 13 que el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios, no dice que va a ser necio, dice que va a ser quebrantado. Entonces nos advierte de que las malas juntas sí tienen un impacto negativo en nosotros. Y vemos de que este hombre paralítico tenía buenas juntas. Ellos le acercaron a Jesús. Y de hecho vemos de que esto no solo el desenlace no es solo que el hombre es sanado físicamente, sino de que además encima ese hombre tiene sus pecados
perdonados. Dice, al ver la fe de ellos, es decir, no solo del hombre paralítico, sino de estos otros hombres que decidieron esforzarse para que ese hombre llegara delante de Jesús, por la fe de ellos también. Dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, al instante, viendo el versículo 25, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Cuando tú te juntas con creyentes, vas a ver las maravillas de Dios. Dios va a obrar a través de ellos en tu vida. Cuando tú dejas que personas que aman a Cristo te rodeen y pasas tiempo con ellos, vas a ver cómo Dios obra positivamente en tu vida. El desenlace de esa junta fue que ahora ese hombre ahora era salvo y había sido sanado. ¿Y sabes qué? Las juntas cristianas así van a ser. Por un motivo lógico, los cristianos suelen ser personas sanas, los cristianos suelen evitar el alcohol, si es un cristiano que lee la Biblia por lo menos, suelen evitar cosas como drogas o cualquier cosa que hacen daño al cuerpo porque considera que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que le ha sido dado por Dios y quiere ser un buen mayordomo, entonces va a tener buen cuidado de su cuerpo. Los cristianos van a hacer cosas prudentes con sus finanzas, tú vas a ver todas las cosas que definen a un buen cristiano y si te rodeas de personas así, no va a ser raro de que te pasen cosas malas. Mientras que si tú, por ejemplo, te juntas con alguien y quiero que pienses quizás en el estereotipo más de Hollywood de una persona, voy a exagerar, pero a lo mejor pandillera, drogadicta, obviamente que si tienes juntas de ese tipo vas a correr peligro de alguna u otra manera. No es algo raro, no hay que ser científico ni tener un IQ mayor al promedio para entender esas cosas. Si tú te juntas con gente que hace cosas peligrosas, vas a correr peligro. Y quizás, si ya no lo llevamos a un extremo tan exagerado, sino incluso con personas que no aman a Cristo. Las personas que no aman a Cristo suelen, de alguna u otra manera, tener hogares más rotos. Probablemente no van a valorar las relaciones como un cristiano debería valorarlas. Quizás la Biblia enseña que un marido debe amar a su esposa y una esposa debe someterse a su marido. Pero quizás ese amigo que no es creyente te va a decir, no importa, rompe tu matrimonio, total, el amor es el amor. Quizás ese va a ser el tipo de consejos y ese va a ser el tipo de influencia que va a tener en tu vida. Entonces, en vez de acercarnos a Cristo y de poder experimentar las maravillas de Dios, vamos a estar alejándonos más y más de lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son nuestros amigos? Una buena pregunta. Ahora, haciendo la pregunta en la otra dirección, ¿qué tipo de amigos somos nosotros? Eso es una buena pregunta también. No solo se trata de rodearnos de buenos amigos, sino de si yo soy el amigo de este cristiano. Imagínate un cristiano X y ahora tú eres su amigo. Si tú tienes que ser objetivo, ¿estoy impactando su vida para bien? Esa otra persona va a poder caminar mejor con Cristo, le estoy acercando a Jesús, o en realidad estoy entorpeciendo su caminar con Cristo. En vez de llevarle donde Jesús, estoy tirándole de la mano para que no pueda avanzar. Acompáñame a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Como me conoce Lantu, trajo agua tibia. Yo tomo agua tibia cuando predico, sí, es raro, pero tomo agua tibia. Y estaba muy tibia, muchas gracias, Lantu. Gálatas capítulo 6, el versículo 1 y 2. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Oh, estoy en Efesios. Perdón, Gálatas. Yo dije, no me suena. Yo dije, estos no son mis apuntes. Ahora sí. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un buen amigo va a ser alguien que lleva las cargas de otro. Como mencionaba, una de las cosas que va a ser un buen amigo es, si tú cometes un error, te lo va a decir. Y tú como buen amigo, si ves que alguien ha sido sorprendido en alguna falta, tienes que tener la valentía y el coraje de con amor mostrarle que está mal. Y eso es bueno. Nosotros quizás tenemos muy normalizado el hecho de que cuando alguien está en un error no decimos nada, guardamos silencio o peor aún,
chisme. Quizás como, ¿viste lo que hizo él o lo que hizo ella? ¿Viste las cosas que ha estado haciendo? Eso no está bien, ¿verdad? No, no. Y nos guardamos estas cosas y normalizamos el hablar mal de otros. Pero qué tan edificante y productivo sería que en vez de hacer eso, nosotros dijéramos, oh, el hermano tanto está haciendo algo que sabemos que está mal. Le vamos a decir, ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice esto y lo que usted está haciendo no está bien. Y si ese hermano es maduro y es humilde, va a decir, tiene razón. Gracias por decírmelo. ¿Por qué no me lo dijo antes? Me hubiera gustado que me lo hubieran dicho antes. Gracias por decírmelo. Y va a empezar a cambiar. Dice que vosotros que sois espirituales. Es decir, nosotros de alguna u otra manera quizás estás en un punto de mayor madurez. Quizás ya llevas tiempo caminando con el Señor. Va a haber una persona que quizás no lleva tanto tiempo y que va a tener cosas que cambiar. Y es bueno de que tú le digas, ¿sabes qué? Yo cometí este error o lo que tú estás diciendo, lo que estás haciendo no está bien y no es bueno que un cristiano haga eso. Si, por ejemplo, tú ganas a alguien a Cristo, por ser chileno, estadísticamente no me sorprendería que sea una persona que habla insolencia. Y quizás tú ves que todavía sigue usándolas en su lenguaje. Quizás sería bueno que tú le digas, ¿sabes qué? Un creyente no debe hablar de esa manera y mostrarle en la Biblia que nosotros no debemos usar ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea la de necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces tú puedes tomar versículos y decirle, ¿sabes qué? Deberías dejar de usar ese lenguaje. Y él va a decir, ok, y quizás va a ser una conversación incómoda, pero si lo hiciste bien, esa persona va a cambiar. Entonces vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Siempre es bueno eso, ¿no? Que tú digas, yo entiendo que él cometió este error, pero yo no soy mejor que él. Si yo tengo algo de más espiritual que él, es gracias al Espíritu Santo. Y que Dios me ha moldado más a la imagen de Cristo. No es que yo sea moralmente superior a esta otra persona. Y de hecho, espero que si yo cometo un error, él también me pueda corregir. ¿Qué debemos hacer? Es sobrellevar las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es muy bueno que nosotros podamos, cuando un hermano está pasando por algo difícil y necesita ayuda, que tú puedas como buen amigo decir, yo quiero llevar esa carga contigo, déjame estar orando contigo. ¿Necesitas que nos juntemos durante la semana para conversar acerca de esto? ¿Necesitas que hagamos estudios semanales de la Biblia? No es bueno que una persona quede sola cuando hace algo negativo. Un buen amigo va a llevar las cargas del otro. Acompáñame a Santiago 5. En la mañana leímos un versículo en Santiago 5, pero ahora vamos a leer otro. Santiago capítulo 5, el versículo 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Un buen cristiano y un buen amigo cristiano ayuda a las personas que se alejan. ¿Sabes qué? Yo creo que en más de una ocasión me ha pasado que yo he conversado con alguien de la iglesia y le digo, te noto distante, hermano, hermana, no sé qué está pasando, ¿está todo bien? Y después de un tiempo esa persona me dice, gracias, sabes que yo estaba mal. En ese momento no te lo dije, pero estaba mal y ahora estoy mejor y gracias por haberme hablado y haberte acercado conmigo. Entonces, cuando tú ves que a lo mejor hay alguien en la iglesia que de alguna u otra manera se está distanciando, si tú eres un buen amigo, tú vas a querer que esa persona se acerque más a Cristo. No dejes que esa persona se siga alejando. Algo que yo conversaba con él, una de las cosas que el pastor siempre me pide durante las semanas es escuchar predicaciones. Hay una serie de predicaciones que están en una plataforma, se llama SoundCloud. Y ahí tú tienes un montón de predicaciones de una conferencia en El Salvador. Y él me pide que escuche una a la semana. Y hace un par de semanas atrás escuchaba una predicación que hablaba acerca de cómo pastorear bien ovejas. Muy buena predicación. De hecho, tengo mis apuntes, y él me pide que tome apuntes y que conversemos de las predicaciones. Y tomé apuntes de esa y conversamos. Y me gustaba mucho que el pastor de esa iglesia, yo no sabía cuántas personas tenía esa iglesia. Cuando conversé con pastor, él me dijo, yo conozco esa iglesia, tendrá quizás 500, 600 personas. El pastor de esa iglesia sabe dónde se suele sentar la gente. Y cada vez que hay un servicio, él se da cuenta quién falta y quién no. Y lo anota. ¿Y sabes qué? Es una iglesia gigante. Es una iglesia gigante, pero él hace eso. También escuchaba otra predicación donde un pastor que tenía una iglesia aún más grande
tiene personas que se encargan de anotar si llega alguna visita. Y le dicen qué persona visitó por primera vez la iglesia y les escribe. Nosotros debemos preocuparnos por las personas que vienen a la iglesia. Yo sé que es difícil. Por ejemplo, quizás tú batallas aprendiendo el nombre de alguien, o quizás es difícil darte cuenta, faltó alguien, no me di ni cuenta. ¿Sabes qué? Es normal que a lo mejor estás tan acostumbrado a la cotidianidad de venir a un culto que no te das cuenta de eso, pero no debería ser normal. Nosotros deberíamos decir, faltó esta persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué si ellos siempre suelen estar aquí, por qué no están aquí hoy? Probablemente tú te estás preguntando nombres ahora mismo. Y es bueno que tú puedas anotar eso y hacer algo al respecto. Y poder decir, ¿qué pasó con esta persona? Un buen amigo se preocupa de si alguien de alguna u otra manera se está alejando. Muchas veces no suele ser nada. Pero ¿sabes qué? Nunca queremos que una persona falte y diga, nadie se dio cuenta que estaba aquí. Nadie se dio cuenta que yo no estaba aquí. Pasé meses sin estar ahí y nadie me dijo nada. No debería ser así. Un buen amigo, entonces, ayuda a los que se han alejado. Como leímos también en el versículo 20, un buen amigo hace que los pecadores vuelvan a Cristo. Volviendo al punto principal y de lo primero que decíamos, un buen amigo acerca a alguien a Cristo. Por lo tanto, si tú eres un buen amigo, vas a hacer que las personas que te rodean se acerquen a Jesús. Si tú tienes amigos inconversos, porque hablé harto acerca de cómo nosotros no debemos rodearnos de personas que nos alejan de Jesús. Pero esto no significa que no vamos a hablar con personas inconversas, sino de que el tiempo que va, cuando nosotros pasamos mucho tiempo e invertimos muchas emociones y sentimientos y pasamos tiempo de calidad con personas que no aman a Jesús, puede tener impactos negativos en nosotros. Pero obviamente que nosotros no somos ermitaños. Jesús nos mandó al mundo. Y de hecho Él oró no que nos fuéramos del mundo, sino que el Señor nos protegiera de Él. Eso está en Juan 17. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando nos relacionemos con gente, porque lo vamos a hacer, si tú estás en el colegio, vas a pasar al liceo, si estás en el liceo, vas a pasar a trabajar, o vas a pasar a la universidad, o quizás sacar algún técnico, y después de hacer eso vas a empezar, como si no lo habías hecho antes, a trabajar. Y vas a estar inevitablemente rodeado de personas. Y eso es bueno, porque Dios quiere que estemos rodeados de personas. Pero cuando tú estés rodeado de personas que no conocen a Cristo, es bueno de que de alguna u otra manera tú busques las oportunidades para acercarles a Jesús. Y no quiere decir de nuevo que tú vas a conocer a alguien y te va a decir, hola, tu primer día en esta clase, ¿quieres conocer a Jesús como tu Salvador? No significa eso, ¿verdad? Pero te presentas y le hablas y cuando tú empiezas a conversar con esa persona, naturalmente va a haber un momento en el que tú le vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiana, ¿te gustaría venir a mi iglesia? A veces ni siquiera es, a veces el Señor coloca personas en las que te dicen así como, y tú eres cristiano porque necesito conocer de Jesús. A veces pasan esas cosas, pero a veces no, a veces hay que buscar ocasiones para hablar de esto. De hecho, recuerdo estudiar en el Instituto de la Iglesia, en Evangelismo Personal, cómo Jesús utilizaba las cosas de su alrededor y del contexto para hablar acerca del Evangelio. Por ejemplo, estaba con una mujer en el pozo. ¿Y qué utilizó Jesús? Utilizó el agua. Entonces quizás tú puedes buscar instancias así. Si fuiste en la mañana o en la tarde a comprar pan y te encuentras con un vecino que saludas de vez en cuando, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo conozco el pan de vida, te puedo hablar de él. El que dijo yo soy el pan de vida, podrías hacer eso. Algo que he observado que Pastor hace que me gusta mucho, cuando a lo mejor no tiene tanto tiempo, pero le dice a alguien, ¿te puedo decir mi versículo favorito? Y les dice Juan 3:16. O uno de mis versículos favoritos, y les da Juan 3:16. Hay oportunidades así en las que debemos hablar de Jesús con otros. Es cierto de que no siempre vamos a estar hablando de Jesús con todos. Pero si yo quizás tomara una lista de tus relaciones y yo pudiera tener como un chat de todas las cosas que se dicen cuando conversan, ¿cuántas veces está Jesús? Y probablemente en muchas conversaciones, y si yo soy honesto conmigo mismo también, no está Jesús lo suficiente. Quizás deberíamos hablar con las personas más de lo que... deberíamos hablar de Jesús más de lo que ya lo estamos haciendo. No hay un tema de conversación que sea más importante, más valioso, más urgente que ese. La gente necesita conocer de Cristo. Si tú crees lo que la Biblia dice, si una persona muere sin haber creído en Jesús, va al infierno. Y no va al infierno por tu culpa, pues esa persona va por sus pecados, pero tú tenías la responsabilidad de haberle hablado de Cristo y no lo hiciste. Y en algunas ocasiones vemos de que el mismo Pablo, cuando hablaba a las personas que enseñó, dice que él estaba limpio de la sangre de ellos
porque no había rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Es decir, él entendía de que sí había cierta responsabilidad en él de hablar con otros acerca de Jesús. Y yo sé que puede ser intimidante y puede ser difícil porque es incómodo. Y hoy en día quizás la gente cristiana no tiene la mejor imagen por algunas otras personas charlatanas o personas que simplemente creen cosas muy raras. Y yo sé que puede ser difícil, pero ¿sabes qué? Si tú lo haces sin vergüenza, porque el Evangelio no es algo de lo que debemos avergonzarnos, la Biblia enseña que es poder de Dios para salvación. Tú lo haces con valentía, busca las ocasiones correctas y empiezas a plantar esas semillas, eventualmente te va a ir bien. Ahora, también es un tema numérico. Si tú hablas de Jesús con una persona al año, va a ser muy difícil de que tengas éxito. Si tú hablas de Jesús con 1000 personas al año, probablemente de esas 1000 va a haber 10 con las que vas a poder seguir conversando. Y de esas 10 va a haber una que va a querer seguir conversando y va a venir a la iglesia y va a creer en Jesús. Porque alcanzaste a muchas personas. Y tú dices, 1000, no tengo tanto tiempo. Pero te sorprendería saber con cuántas personas tú has hablado. Con cuántas personas tú has podido conectar. Por ejemplo, si sales a los evangelismos, ese número sube exponencialmente porque vemos a muchas personas en muy poco tiempo. Pero incluso sin eso, considera con cuántas personas de alguna u otra manera Dios ha hecho que te encuentres. Haciendo trámites, de nuevo, pasando por el colegio, el liceo, si seguiste en algún establecimiento de educación superior, en tu trabajo, si has tenido varios trabajos, tu familia, si participas en algún club o algo por el estilo. Puedes empezar a pensar en cada una de ese tipo de personas con las que tú te relacionas y sí, puedes hablarle de Cristo. Yo recuerdo haber leído un libro, no recuerdo exactamente cuál fue, pero creo que fue un libro del pastor Paul Chappell. Yo diría que usted, hermano Usan, también lo leyó. Y en ese libro hablaba acerca del evangelismo personal. Y él tenía un cliente. El autor del libro dice que trabajaba en una empresa y tenía un cliente y que pensó en hablarle de Cristo, pero dijo, lo voy a dejar para después. Y después, cuando preguntó por ese cliente, esa persona había muerto. Imagínate eso. Imagínate tú decir, oh, le tengo que hablar, yo sé que le tengo que hablar a esta persona, pero la otra semana y esa persona pierde la vida. El arrepentimiento que sentirías sería inconmensurable, tu corazón se apretaría cada vez que tú piensas en esa persona. ¿Por qué? Porque tú podrías haberle hablado de Cristo y no lo hiciste. No esperes que eso suceda. Busca las oportunidades para ser un buen amigo y acercar a otras personas a Jesús. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.